Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema relacionado con los triángulos y su clasificación. Estamos viendo estos temas relacionados con lo que es la geometría plana y vamos a conocer en relación a lo que es el triángulo, sus características, sus elementos, su clasificación, todo lo relacionado con este tema. Vamos a empezar definiendo lo que es un triángulo. Un triángulo es el polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene tres lados y eso pues ya lo hemos compartido en otro video tutorial en donde los lados se identifican con las letras minúsculas. Generalmente vamos a utilizar las primeras tres letras de nuestro abecedario, entonces son los lados ABC. Luego los vértices también, pues lógicamente vamos a utilizar las mismas tres letras ABC, solo que con mayúscula. Y en el caso de los ángulos interiores, en este caso, pues se utilizan las letras, las primeras tres letras del alfabeto griego. Así tenemos que el primer ángulo entonces es alfa, el segundo es beta y el tercero es el ángulo gamma. Habitualmente se llama lado al lado que no forma parte del ángulo A. Lo mismo sucede con los lados B y C y los ángulos B y C, o sea, beta y gamma. Es decir, de que los lados siempre van a ser opuestos a lo que son los vértices, ¿verdad? Entonces así tenemos acá los vértices van con mayúsculas, los lados van con minúsculas y los ángulos son las partes internas, las aberturas, en donde hay una intersección entre los lados al formar los vértices. Vamos a ver ahora algunos elementos que tiene el triángulo que son importantes que nosotros los conozcamos. Y básicamente hay dos elementos fundamentales, que es la base y la altura. La base es donde el triángulo está, digamos, de alguna manera sostenido, está firme. Y luego la altura, pues dependiendo de la forma del triángulo, así vamos a identificar lo que es la altura de diferente manera. Generalmente para temas de geometría, la base la identificamos con la letra B minúscula y la altura con la letra H. Entonces, vemos, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, que la altura pues, es la línea vertical. En este otro, que es un triángulo escaleno, vemos que la altura se mide desde la parte de la base hasta el vértice en la parte superior, hasta ahí se mide la altura. Y en el caso también de este, que podría ser un triángulo escaleno o también podría ser un triángulo acutángulo, podríamos considerar que la base pues es lógicamente la parte de abajo y la altura se mide desde la parte de abajo, pero seccionado en esta parte hasta donde está el vértice más alto, el vértice mayor o superior. Entonces, esto es lo que consideramos como lo que es la altura. Esto es importante para desarrollar, por ejemplo, la fórmula para hallar el área, que es base por altura dividido 2. Veamos ahora la clasificación de los triángulos. Primero, según sus ángulos. Según los ángulos, los triángulos se clasifican en tres. Primero tenemos el triángulo rectángulo. Deriva su nombre a que tiene un ángulo recto, o sea, que mide exactamente 90 grados. Ahora tenemos el triángulo acutángulo. Este triángulo tiene tres ángulos agudos. Veamos, o sea que sus tres ángulos prácticamente miden menos de 90 grados, ¿sí? Son menores que 90 grados. Y en el caso del triángulo obtusángulo, tiene la característica de tener un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. En este caso es este que está señalado acá en la parte superior. Entonces ese es el ángulo mayor de 90 grados y lógicamente estos otros dos ángulos miden menos de 90 grados. Recordemos la teoría que nos dice que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos van a dar 180 grados. Veamos ahora la otra clasificación de los triángulos según sus lados. Aquí tenemos que hay triángulos equiláteros, isósceles y escaleno. El equilátero es el triángulo que tiene sus tres lados iguales, o sea, de la misma medida. X significa igual. Entonces, los tres lados miden exactamente lo mismo.
En el caso de los triángulos isósceles, son aquellos que tienen los dos lados iguales. En este caso serían estos los extremos derecho e izquierdo. Los lados, estos son iguales y la base es diferente. Entonces son dos lados iguales y uno desigual. Y en el caso del escaleno, es el triángulo que tiene sus tres lados desiguales, o sea, sus medidas son totalmente diferentes. Muy bien. Entonces, de esta manera compartimos con ustedes la clasificación de los triángulos y los elementos fundamentales para conocer esto acerca de lo que es la geometría.